O sea, las 8 menos 8 en Canarias. Faltan 8 para que sean las 9 en el resto de España. En otras circunstancias habríamos dedicado nuestros minutos de la ciencia esta noche a hablar del cambio de hora, pero ayer ya dejamos convenientemente resueltas todas las dudas y además aprendimos mucho sobre los relojes atómicos y esas cosas. Y además hoy teníamos pendiente de terminar de contar la historia de la Tierra, pero condensada en un año. O sea, como si toda la historia de la Tierra fuera a lo largo de un año, en qué momento fueron apareciendo cada uno de los capítulos, al final de los cuales espero que aparezcamos nosotros, ¿no? Y si no recuerdo mal, nos quedamos en el mes de julio la semana pasada. Alberto Aparici, muy buenas tardes. Hola Carlos, buenas tardes. ¿Nos puedes hacer un resumen de qué había pasado hasta el punto en el que nos quedamos, ¿no? Esto es anteriormente en la sección de Aparici. Claro que sí. Oye, te vi suelto ayer con los niveles hiperfinos del cesio. Hombre, claro, porque yo ya me voy manejando con estos asuntos, claro. Sí, no. Un día a lo mejor contamos cómo va esto de los relojes atómicos. No, te lo contaré yo a ti, porque ayer recibí una clase magistral y además estuve tomando apuntes de todo lo que decía el comandante. Me parecerá perfecto. Comandante Galindo, al que le enviamos un saludo muy cordial desde aquí, que causó una gran impresión entre nuestros oyentes. Lo hizo muy bien. Sí, mira que luego me reprocharon, me dijeron, pero ¿cómo no le has preguntado al comandante por las señales horarias? Que son es una piedra angular de una programación radiofónica, y las señales horarias también las da el comandante Galindo, o sea, el Real Observatorio de San Fernando. Bueno, vamos a la Tierra, ¿no? Recordamos lo que había sucedido hasta el mes de junio en esta historia de la Tierra condensada en un año que estabas haciendo. Bueno, a ver, hay dos cosas importantes de la primera parte del año que quiero que tengamos en mente ahora. Pasaron más cosas, pero digamos que hay dos importantes. Primera, la vida apareció en marzo. Ahora vamos a hablar mucho de la vida, o sea que nos conviene tener en mente en qué momento apareció la vida. Apareció en marzo, obviamente se trata solo de bacterias, de cosas unicelulares. Si pudiésemos viajar al pasado, pues lo máximo que veríamos a lo mejor serían como manchas en el mar, en las cercanías de las costas, o una película como pegajosa en las rocas en las playas o algo por el estilo. Pero bueno, eso ya era vida, ya fue el principio de nosotros, ¿no? También hay que recordar que estos microorganismos inventaron la fotosíntesis en el mes de mayo de este año terráqueo, y esto tuvo dos consecuencias muy muy relevantes. La primera es que el oxígeno, que nunca había estado en la atmósfera de nuestro planeta, mató a una gran cantidad de microorganismos que vivían en esa época, porque para ellos era un gran veneno. Y la segunda es que probablemente se cargó muchos gases de efecto invernadero que había en la atmósfera y ayudó a desatar una enorme glaciación. La glaciación huroniana, que llega desde mediados de junio hasta mediados de julio, duró 300 millones de años, y posiblemente esta gran oxigenación tuvo mucho que ver en por qué sucedió. Y entonces aquí retomamos la historia a partir del mes de julio. Entonces, ¿qué pasó después de esa glaciación? Bueno, lo que pasó lo sabemos conceptualmente, pero lo que no sabemos a ciencia cierta es ni cuándo ni cómo sucedió. Porque lo que sabemos es lo siguiente: los organismos que habían vivido durante la primera mitad de este año terráqueo eran cosas muy simples, ¿no? Se parecían a bacterias sobre todo. Y no sé si te acuerdas, hace 2 semanas hablamos del Nobel de Medicina y contamos pues cómo las células desarrolladas como las nuestras tienen vesículas dentro que sirven para transportar cosas y tienen una maquinaria que sirve para llevar cosas de un sitio a otro. Bueno, las bacterias no tienen nada de todo eso. Entonces, todas estas cosas se tuvieron que inventar en algún momento. Y sabemos que se debieron de inventar en algún momento de julio o de agosto. Pero es complicado de decir cuándo sucedió realmente, porque aunque tenemos fósiles de microorganismos, parece mentira, pero una célula también puede fosilizarse, tú ves un fósil de una cosa así como retorcida y ¿cómo sabes si eso es una colonia de bacterias o es un alga que ya tiene células mucho más modernas, ¿no? En ese sentido. O sea que lo que está claro es que en agosto teníamos ya asociaciones de microorganismos, pero está también claro que no estaban maduros, porque hay que esperar hasta finales de septiembre para encontrar un ser que es inequívocamente moderno. Es complejo. Inequívocamente moderno y complejo. ¿Y ese ser de qué tipo? O sea, ¿es un pez ya? ¿Es un... Has dicho un alga antes, te estás refiriendo igual a eso. Pues sí, efectivamente. Un alga.
Me estoy refiriendo a un alga, no es todavía un pez, ni es ninguna cosa que pudiéramos ver moverse, es algo similar a un alga. Pero lo importante de este ser que apareció a finales de septiembre es que es el primer ser que creemos fehacientemente que se reproducía sexualmente. O sea, que tenía machos y tenía hembras, como algunas algas y algunas plantas tienen hoy en día. Y eso es muy importante, aunque parezca... Aunque parezca un invento más, es muy relevante porque en el momento en que empezó a haber machos y hembras, empezó a ser interesante que se diferenciaran y de repente los seres vivos empezaron a crecer, aparecieron los seres multicelulares. La invención de la reproducción sexual lo que hizo fue que los seres aumentaran de tamaño, además sensiblemente. Es un salto cualitativo en la historia de la vida que se produce cuando se inventa la reproducción sexual. Ya, pero me has dicho que esto ya es finales de septiembre. Sí. Y a finales de septiembre el ser más moderno y complejo que tenemos es un alga. Entonces la vida, o sea, lo que entendemos por la vida nuestra de cada día, realmente es de hace muy poco. Entonces, en este año terráqueo es de antes de ayer, ¿o? Bueno, no tanto como antes de ayer, pero la verdad es que es sorprendentemente reciente, ¿no? Ya te digo, a finales de septiembre estalla la vida pluricelular, de repente empieza a haber seres grandes, más o menos grandes, de 1 centímetro, tal vez, de unos cuantas decenas de centímetros, ¿no? Por todas partes, pero entre finales de octubre y principios de noviembre se producen al menos 2 grandes glaciaciones, no tan largas como esta glaciación huroniana, que fue muy larga, pero sí glaciaciones bastante grandes que posiblemente cubrieron toda la Tierra con hielo. Entonces da la impresión de que en esta época la vida se toma una pausa. Y no sabemos demasiado bien lo que sucede en octubre, por ejemplo, pero sí nos damos cuenta de una cosa muy curiosa. Tenemos pequeños fósiles que a principios de octubre son así como redondeados, redonditos, y a medida que pasa octubre van desarrollando pinchos, les van saliendo como espinas por todas partes. Entonces sospechamos que aunque no tenemos registro de lo que estaba pasando, se estaba dando una especie de competición, una escalada de violencia entre depredadores y presas. Esos depredadores no han quedado en las rocas, pero el hecho de que estos fósiles estén desarrollando pinchos quiere decir que se quieren defender de alguien. Yeah. Con lo que es posible que ya en octubre empezar a ver ecosistemas un poco más complejos, aunque realmente no tenemos constancia de ello. Esto en octubre, y entonces nos hemos plantado ya en el mes de noviembre. Nos plantamos en noviembre y además noviembre es un mes súper importante. Realmente para nosotros podría ser el mes iniciático, ¿no? Porque lo que sucede en noviembre es un salto totalmente extraordinario. En 10 días, a mediados de mes, en solo 10 días, las rocas empiezan a llenarse de fósiles con todas las formas imaginables. No sabemos exactamente lo que pasó, pero posiblemente debió de suceder algo, porque da la impresión de que en ese punto de la historia de la Tierra, a la naturaleza le da por probar todas las formas posibles para el cuerpo de un animal. Hay animales con forma de tubo, de disco, de hojas, hay sacos rellenos de cosas, y rápidamente, casi sin tiempo ni para respirar, todos estos animales con formas extrañas desaparecen, son fulminados, y los reemplazan otros que son los que ya vemos hoy en día. O sea que a mediados de noviembre ya aparecen medusas, moluscos, crustáceos y peces. Ya tenemos peces, aleluya. Pero fíjate que todo esto pasa en 10 días, que la vida había aparecido en marzo, 8 meses antes. O sea que yo tengo la sensación, mucha gente la tiene, de que la vida había estado como intentando buscar algo. Y en noviembre de repente lo encontró y ¡pam! Se produjo todo esto así de repente. Una explosión de luz y de color. Eso es. Vital, muy bien. Entonces, los animales así ya más conocidos nuestros, estos son de hace mes y medio, en el año terráqueo, llamémoslo así, ¿no? De hace mes y medio. Bueno, en algunos casos bastante menos. Menos, ¿no? Incluso. Sí, yo ya te dije la semana pasada que íbamos a contar la historia desde el punto de vista de la Tierra y pienso cumplirlo, ¿no? Entonces, la vida que conocemos ha sido breve, ha sido muy breve en comparación con lo que yo creo que podemos decir que son los verdaderos habitantes del planeta, que son las bacterias, las arqueas, o sea, todos estos microorganismos pequeñitos, ¿no? Porque fíjate que los primeros animales y plantas terrestres, cuando salimos del mar, aparecieron a finales de noviembre. Los reptiles a principios de diciembre. Los mamíferos y las aves a mediados de diciembre. Y los dinosaurios dominaron la Tierra entre el 15 y el 26 de diciembre. ¿El 26 de diciembre? El 26 de diciembre. Hasta el 26 de diciembre teníamos dinosaurios. Así es. Y nosotros, o sea, los seres humanos, entonces, ¿cuánto tiempo en este año terráqueo hace que existimos? Pues muy poquito, la verdad. ¿Un día o...? Bastante menos. Menos de un día.
En este calendario, los primeros homínidos, los primeros monos que se ponían de pie y se parecían a nosotros, aparecieron a las 2 del mediodía del 31 de diciembre. El Homo sapiens, nuestra especie, a las 12 menos 20 minutos. Y, bueno, como durante toda esa época hubo gran parte que no era histórica y no pasaron cosas, digamos, interesantes, entre comillas, pues veamos dónde suceden las cosas históricas. La primera dinastía egipcia, que es el principio de la historia, la tenemos a falta de 25 segundos para la medianoche. Y la Revolución Francesa, la sociedad moderna, la tenemos a falta de segundo y medio. O sea, que realmente teníamos una intuición buena cuando pensábamos que solo hemos sido un pasaje muy, muy breve de esta historia de la Tierra y que posiblemente si mañana la raza humana desapareciera, pues la Tierra casi ni se acordaría de nosotros. Qué insignificantes hemos sido todavía en la historia de la Tierra. Pero yo tampoco quiero que esto nos haga deprimirnos, ¿no? Claro, no se trata de eso. Yo creo que es una historia que debe servir para que cojamos perspectiva y para que nos demos cuenta de que este planeta en el que estamos ha vivido una historia increíble y ha vivido esta historia sin nosotros, ¿no? Entonces, una vez que aprendamos esto, podemos pararnos, tranquilizarnos y con esta perspectiva, pues digámonos, oiga, nosotros somos parte de esta historia, ¿no? Esta historia grandiosa la estamos escribiendo ahora y además podemos plantearnos hacia dónde la queremos llevar. O sea que eso está muy bien. Posiblemente los dinosaurios no eran conscientes de la historia que había tenido la Tierra. Nosotros ahora podemos serlo y podemos decidir lo que hacemos. Y eso yo creo que es importante. Fíjate, los dinosaurios que llegaron a celebrar el día de Navidad. Así es. 25, luego ya al día siguiente, San Esteban creo, pues se acabaron Se fue. Meteorito. Llegó ese cometa y... Bueno, Alberto Aparici, que te cuides mucho, que tengas un feliz fin de semana y el viernes que viene nos sigues contando. Perfecto, muy bien. Asuntos relacionados con la ciencia. Adiós, Alberto. Un abrazo. Adiós, otro para ti.